Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias, como siempre, en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Un día más soleado, por lo menos. Sí. Mucho frío, pero el sol ayuda. Sí, al final, como siempre, tendremos el pronóstico del Sí. tiempo que va a ir marcando máximas cada vez más altas, Sí. pese al momento del año. Sí, increíble el salto que da hacia el fin de semana. Parece hasta ahora. Sí. Vamos a ver qué sucede. Es cierto. Y nos metemos en uno de los Sí. grandes temas del día, porque transcurre a esta hora todavía en la Cámara de Representantes la interpelación a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, debido al proceso que terminó con la liquidación y el cierre de la ex mutualista Casa de Galicia. La jerarca concurrió al Parlamento acompañada por otras autoridades, entre ellas el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. La diputada interpelante, la Frente Amplista Cecilia Cairo, dijo que la liquidación se pudo evitar y aseguró que también es responsable el exministro Daniel Salinas. Las actuales autoridades respondieron que la exmutualista cerró debido a que arrastraba una larga crisis y ya había sido intervenida 2 veces antes del proceso que terminó con su liquidación. Y ahora vamos a empezar a presentar Sí. los móviles de esta jornada en la edición central de MBD Noticias, como siempre en la pantalla de TV Ciudad, para ir metiéndonos en este tema Sí. y también en otros. De arranque saludo a Martín Duarte, que está ahí pronto en el Parlamento. ¿Cómo andas, Martín? ¿Cómo andan, Natalia, Martín? Bueno, se está desarrollando, como ustedes bien decían, esta interpelación desde las horas 10:20 de la mañana. Estamos ahora viendo y escuchando a la miembro interpelante, Cecilia Cairo, del Frente Amplio, que planteó 44 preguntas que en definitiva fueron los cuestionamientos que marcó el Frente Amplio en torno a la salida que encontró el gobierno por el tema Casa de Galicia. Hace minutos culminó la participación de la ministra Rando, también autoridades de ACE. En algunos minutos venimos con las repercusiones desde la oposición acerca de el balance que se viene dando de esta interpelación que, reitero, comenzó a las 10:20 de la mañana. Bien, y allí también Martín, en el Palacio Legislativo, Martín Duarte parece que está en las barras, ¿no? Sí. Y Diego Martini está más cerquita de los legisladores allí en la Cámara de Diputados. Adelante, Diego. Martín, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todas. Así es, estamos a nivel de campo, digamos, acá en la Cámara de Representantes, muy cerca de las autoridades de ACE y del Ministerio de Salud Pública, que hoy vinieron a responder las consultas de la miembro interpelante y ya se dieron por finalizadas esas respuestas a las consultas que realizó Cecilia Cairo. Las respuestas que presentaron las autoridades del MSP, encabezadas por el doctor Leonardo Cipriani, y las autoridades del MSP encabezadas por la doctora Karina Rando y de ACE, encabezadas por Leonardo Cipriani, van en la línea de que no se buscó el cierre de Casa de Galicia, sino que era inminente el cierre de Casa de Galicia porque la situación era insostenible y que había algunas conductas que tenían presunción delictiva, y por eso también entienden que Alberto Iglesias, su expresidente, llamó a concurso de esta mutualista y había miedo que se generara un desplome, digamos, en esta situación, y por eso se dio el cierre. Y además las autoridades dijeron que no hubo ningún favoritismo para ninguna mutualista, señalando a lo que señala la miembro interpelante Cecilia Cairo sobre un favoritismo para el círculo católico, pero estaremos ampliando desde el lado de las autoridades en un rato. Y no solo de Parlamento viven nuestros mobileros y mobileras, y justamente para confirmarlo está pronta Mariana Abreu. ¿Cómo andas, Mariana? Buenas noches. ¿Cómo andan, compañeros? Un gusto saludarlos. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Aquí acaba de culminar la presentación formal, podríamos decir, aquí en nuestro país, del proyecto y también sitio web colaborativo plancóndor.org. Es un sitio, un trabajo de diferentes instituciones que justamente recopila y difunde diferentes materiales, archivos vinculados justamente con esta represión conjunta y articulada de diferentes países, de la que también participó Uruguay. Así que en un ratito vamos a estar ampliando y conversando con algunos de los referentes de este trabajo aquí en nuestro país. Y nos metemos justamente en la interpelación a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, que fue llamada a sala, y la diputada interpelante es la Frente Amplista Cecilia Cairo, de manera que allí hay buena parte del intercambio que se ha dado hasta ahora. Justamente Cairo dijo que la situación sobre el cierre de la exmutualista Casa de Galicia fue la crónica de una muerte planificada.
¿Por qué no se accionó ningún control para el seguimiento del convenio firmado, por el cual todos los uruguayos aportamos al financiamiento de la institución? ¿Qué ocurrió en el periodo comprendido entre marzo de 2020 y la designación de los veedores? ¿Qué controles llevaron a cabo el Ministerio de Salud Pública y el MEF sobre la aplicación de los fondos otorgados a partir de marzo de 2020 hasta la designación de estos? Y durante la interpelación, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que el cierre de Casa de Galicia fue inevitable porque se trataba de una empresa quebrada y que la decisión no fue solo del exministro Daniel Salinas. Incluso dijo que el principal promotor del cierre fue Alberto Iglesias, el último presidente de la mutualista liquidada. Que Casa de Galicia carecía de recursos para continuar funcionando y garantizar la salud de sus usuarios no fue una opinión aislada del señor entonces ministro de Salud Pública. Fue la conclusión a la que alcanzaron todos los actores que intervinieron a lo largo de este triste proceso. El propio Alberto Iglesias al solicitar el concurso, la sindicatura y el juez concursal, las técnicas del área de Economía de la Salud del Ministerio de Salud Pública y la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, y también la presidencia de la Junta Nacional de Salud. Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo hizo lo que debió ante un prestador en quiebra. En primer lugar, aseguró la asistencia de los usuarios. Primer derecho humano comprometido, salvaguardando gracias a la célebre actuación de las autoridades nacionales y a través del esfuerzo de los trabajadores de la salud, respaldada oportunamente por la ley parlamentaria que además fue convalidada expresamente por la Suprema Corte de Justicia. Fue una intervención histórica que permitió movilizar cerca de 40.000 usuarios en pocos días y dio atención por parte de ACE a usuarios que integraban las filas de otro prestador. Ahora cambiamos de tema y de ministerio también, porque en este caso el Ministerio de Defensa Nacional, como se sabe, adquirió recientemente 2 buques tipo OPV para patrullaje marítimo. Lo hizo comprándoselos al astillero español Cardama por 82.200.000 euros. En ese sentido, la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, dijo que se piensa convocar al ministro para que dé explicaciones sobre esta situación porque entienden que el proceso de compra de estas patrullas oceánicas fue bastante desprolijo y sin la participación de la oposición. Derecho a pensar que el proceso transparente, que no dudo de la intención que haya tenido el ministro de que fuera así, en realidad fue bastante desprolijo, que desde el punto de vista político, ¿no?, que la propia comisión se desintegra naturalmente porque los integrantes de la comisión se enteran por la prensa de estos pasos, que no me consta que desde el punto de vista, y fue la preocupación y la primera pregunta que le hice al ministro tuvo que ver con eso, desde el punto de vista técnico, porque yo soy consciente, y ya nuestro gobierno en su momento lo planteó, de la necesidad real de la Armada de contar con los patrulleros oceánicos. Eso nadie lo duda. Ahora, como el interlocutor es el ministro, como poder político, nos queda siempre esa otra pata en falso de que se arriba a esta conclusión desde el punto de vista técnico por una votación en la Armada que sale por mayoría, no por la totalidad. Nos parece que en un tema de Estado, en eso coincidimos con el ministro, este es un tema de Estado y de soberanía nacional, debería tomarse con la seriedad de tener a todos los integrantes alineados. Eso parece poco probable en el contexto que tenemos hoy. Esta fue una negociación llevada adelante entre el ministro y algunos integrantes de la Armada. Nosotros fuimos simples espectadores. Bueno, cambiamos de tema. El senador nacionalista Jorge Gandini dijo que es necesario asignar más recursos a la Universidad de la República para que se inicien carreras universitarias en el interior, sobre todo en el eje Soriano-Colonia. Lo dijo luego de una reunión con el rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, quien también habló y manifestó que solo para becas se precisan 80 millones de pesos. Para el eje Soriano-Colonia hay que insistir allí para que comiencen las carreras, hay que poner algún dinero más, hay que pensar en las becas de alimentación de los estudiantes del interior, hay que trabajar sobre horas docentes, todo eso tiene un costo,
hay que ver dónde están las prioridades y cómo podemos reasignar. La Universidad República está enfrentando una nueva realidad que es más estudiantes, más diversos, con más dificultades también al ingreso a la vida universitaria. Nuestra estimación es que estamos necesitando en el entorno de 80 millones de pesos para poder cubrir la demanda, pero bueno, en el proceso de discusión parlamentaria veremos qué es lo que finalmente logramos obtener. Este año las estamos cubriendo con recursos contingentes en la institución que hemos derivado de otras funciones, pero no va a ser posible sostener el 2024 sin un apoyo presupuestario al respecto. ¿80 millones de pesos sería para todo o solo para las becas? Solamente para las becas. Bien, y ahora salimos nuevamente del estudio, vamos al contacto con nuestra compañera Mariana Abreu, que está allí en la Facultad de Ciencias Sociales, tema Derechos Humanos. Mariana. Recién terminó esta presentación formal en Uruguay del sitio web y también proyecto colaborativo plancondor.org. Es un proyecto en el que han trabajado varias instituciones de aquí de Uruguay y de otros países. Y bueno, lo que hoy se está haciendo en el marco un poco de los 50 años del golpe de Estado es dar a difundir y a conocer este proyecto que tiene muchas cosas valiosas justamente para que se entere la ciudadanía. Estamos junto a Sebastián Santana, quien es ilustrador y uno de los participantes de este proyecto. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este sitio web que hay que destacar ya está activo, ya está online? Así es, ya está online. El sitio lo que hace es condensar toda la información que ya era pública sobre el Plan Cóndor, resoluciones judiciales, información de prensa, obras académicas y también algunas piezas artísticas, que es de donde me toca participar junto con Pozos de Agua, que es una productora. Lo que hace es disponibilizar todo este material en un mismo sitio. Es un proyecto que lo financia la Universidad de Oxford, que lo coordina Francesca Lessa, es una investigadora italiana que trabaja desde allá, que permitió a varias instituciones regionales condensar esta información en este mismo lugar, digamos. Es de acceso público, toda la información se busca que sea para que el público se entere más y también produzca información y también aporte datos, digamos. Lo que se hace en definitiva es eso, es de alguna manera una coordinación internacional para unificar todo esto que estaba hasta ahora increíblemente todavía desperdigado, digamos. Claro, y además tiene recursos didácticos, por lo que estuve viendo, ¿no? Mapas, bueno, audiovisuales, quizá herramientas que acercan un poco más al tema a quienes no están interiorizados. Así es, eso fue una preocupación de Francesca, que el sitio, además de condensar toda esta información que es muy pesada, digamos, muy densa y muy exhaustiva, tuviera también puertas de entrada para el público más amplio, digamos. Entonces se produjeron estas 3 piezas audiovisuales en las que participé, digamos, junto con el equipo, que tienen ilustraciones y textos muy breves sobre elementos muy concretos relacionados directamente al Plan Cóndor, también en una línea de tiempo interactiva, hay unas infografías y hay también otra línea de tiempo que tiene que ver con el juicio del Plan Cóndor en Roma, donde Uruguay forma parte de manera muy fuerte, digamos. Entonces, si bien el sitio tiene como finalidad difundir sobre todo a investigadores y académicos, también al público en general, a través de esto que serían una especie de puertas de entradas, digamos, donde en el fondo uno a la pregunta de qué pasó puede empezar a hacerse una respuesta y hilvanar su propia respuesta también. Muy bien. Bueno, Mariana Chugar, quien es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, nos va a explicar por qué se hace esta presentación formal justo ahora, digamos, y en qué otros eventos se enmarca esta presentación. Bueno, esto es parte del ciclo que organiza la Cátedra por los 50 años del golpe de Estado. Empezamos hace unos meses y la semana pasada tuvimos la presentación del libro de Francesca Lessa con comentario de colegas de la UDELAR. Hoy tenemos la presentación de la página web, que nosotros queríamos hacer el lanzamiento desde la UDELAR porque consideramos que es un ejemplo, un modelo de un tipo de proyecto que pone a servir al uso público las investigaciones académicas, ¿verdad? Las traslada a la población para sensibilizar a través del arte, a través de distintas acceso a la información, temas que todavía hoy son importantes para nosotros. Y es parte de este ciclo, como decía, que en agosto, el 10 de agosto, vamos a tener otra cara de esto, bueno, qué pasa con esta información cuando la gente tiene acceso, cuando utiliza esta información para intervenir en estos procesos históricos que continúan, ¿no? Entonces hoy hay juicios de lesa humanidad, como el juicio de Roma, ¿verdad? También en Argentina, otro juicio por el Plan Cóndor. Vamos a traer a jueces que están trabajando en estas temáticas para ver un poco qué se ha aprendido, qué se puede hacer a través de la justicia, qué debes quedan todavía. Vamos a tener a Daniel Rafecas, un juez argentino que trabaja en estas megacausas, a Mariana Mota, una jueza local que trabajó también en juicios de lesa humanidad, y Antonia Urrejola de Chile, que ha trabajado en todas estas temáticas
a nivel regional. Entonces les invitamos y esperamos que puedan aprovechar el sitio y que es un ejemplo realmente de cómo se puede hacer extensión y conectar la investigación con el servicio a la población. Muy bien, le agradecemos a ambos y entonces repetimos la web plancondor.org, todo para informarse sobre esta articulación entre diferentes países de regímenes represivos durante el terrorismo de Estado. Volvemos con ustedes, compañeros. Gracias, Mariana. Un tema vinculado, porque la justicia realizará este jueves la reconstrucción del crimen cometido por la dictadura por motivos políticos de las jóvenes Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanik, conocidas como las muchachas de abril. La reconstrucción será encabezada por la jueza Isaura Tórtora y fue solicitada por la defensa del único imputado por el crimen, el general Juan Modesto Rebollo. La reconstrucción, que será encabezada por la jueza Isaura Tórtora, procura determinar cómo sucedieron los hechos dentro de la finca de la calle Mariano Soler 3098 bis. Mientras la versión oficial de los militares apunta a que la muerte de las 3 jóvenes se produjo en medio de un enfrentamiento, la justicia determinó con base en un informe de una junta médica que fueron acribilladas a sangre fría dentro de una de las habitaciones. El violento operativo fue realizado por integrantes del grupo de artillería número 1 del Ejército, liderados por José Nino Gabazo y Juan Modesto Rebollo, quienes llegaron a la casa en horas de la madrugada en busca de Washington Barrios, un ex integrante del MLN Tupamaros, requerido por actividades subversivas. Al no encontrarlo, los militares fueron hacia el patio del fondo. Allí se inició un intenso tiroteo que terminó con la muerte de las 3 jóvenes. Una de ellas estaba embarazada. También resultó herido de gravedad el oficial José Carlos Gutiérrez, quien falleció semanas después. Además, en las afueras fue asesinado el policía Dorval Márquez, quien volvía de su trabajo y recibió varios disparos por no acatar la voz de alto del ejército. Varios testigos afirman que los militares efectuaron más de 140 disparos sobre el apartamento. Casi 50 años después, la justicia procesó al general Rebollo por el homicidio de las jóvenes. La jueza Tórtora consideró que sus muertes fueron parte de un accionar ilegítimo de los militares. El pasado 15 de junio, el Estado uruguayo reconoció su responsabilidad en este crimen, así como las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino, en cumplimiento de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otro asunto, el 94% de la población de Montevideo consume agua embotellada a raíz de la crisis hídrica y del aumento de la salinidad del agua corriente en el servicio que brinda OCE, según una encuesta de la empresa Cifra. Que también establece que esta situación que se ha dado con el agua ha modificado los hábitos fundamentalmente en los barrios periféricos de la capital, de Montevideo, y que una de las actividades más afectadas es la preparación del mate. Antes, antes del comienzo de la crisis hídrica, 9 de cada 10 personas usaban para prepararlo agua de la red de OCE. Ahora 8 de cada 10 lo prepara con agua embotellada. En la capital del país actualmente solo 6% de los hogares sigue utilizando agua de OCE para tomar y 2/3 se pasaron al agua embotellada, según una encuesta de Cifra. La consultora destaca que el año pasado menos de 1/3 de los hogares consumía regularmente agua embotellada y hoy lo hace el 94%. El informe refleja cambios de hábitos según los barrios, señalando que en la costa y el centro casi 4 de 10 no tomaban agua de OCE antes de la crisis, mientras que en el resto quienes no la consumían eran el 22%, siendo en estas zonas donde más creció el consumo embotellado. De acuerdo con Cifra, este aumento se explica no solo por dejar de tomar agua en vasos, sino especialmente porque se dejó de usar para preparar mate, infusiones y comidas. Antes, más de 9 de cada 10 hogares llenaban la caldera con agua de OCE y actualmente más de 8 de cada 10 la llenan con agua embotellada. Otro cambio relevante es en el agua para cocción. Antes prácticamente todos servían verduras y fideos con agua de la canilla y hoy casi la mitad lo hace con agua de botella. Por otro lado, sobre los usos no humanos del agua se nota cierta estabilidad. 6 de cada 10 regaban con agua de OCE y 4 siguen haciéndolo, mientras que 1/3 lavaba el auto con agua de OCE y la mitad de ellos lo siguen haciendo. Seguimos en tema. OCE comunicó que la represa Campanario en el río San José no ha sufrido ningún colapso ni rotura.
Tras la información de que había cedido por la creciente del río, el organismo aclaró que el dique construido permanece intacto y que, al igual que la represa de Velastiquí, se hará un tramo con tuberías que actuará como bypass para dejar pasar el agua y controlarla en ambos sentidos para evitar inundaciones a la propiedad privada o al monte nativo. Por último, OCE informa que la empresa a cargo de la construcción de la represa Campanario está trabajando para finalizar el control del desagüe, lo que se prevé que culmine en los próximos días. ¿Y cómo ha impactado la crisis hídrica sobre el gobierno en general y particularmente sobre sus principales referentes, por lo menos a nivel de opinión pública y también formalmente, en el caso del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, incluso también en el caso del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, un muy posible precandidato presidencial del oficialismo en el ciclo electoral del año que viene? Para responder a esta pregunta y otras que están vinculadas, ya recibimos en el habitual espacio de análisis político de los miércoles a Eduardo Botinelli, de Factum. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, dejé planteada alguna pregunta, pero ¿qué tomás de todo eso mencionado? Bueno, a ver, podemos hacer un paralelismo con lo que fue una gestión de crisis como fue la pandemia, ¿no? Sin dudas, la pandemia mostró una fortaleza importante del gobierno en la comunicación, en el posicionamiento político, y donde emergió fuertemente la figura de Álvaro Delgado asociado a ese manejo. Si bien hubo una alternancia, el primero que anuncia la emergencia sanitaria es el presidente de la República, luego toma un rol protagónico muy importante Álvaro Delgado, y ahí es donde se posiciona fuertemente como figura política, y luego desaparece durante un tiempo en esa misma crisis, ¿no? Es decir, se fue manejando un poco la exposición que iban teniendo el presidente y el secretario de la Presidencia en un esquema distinto de funcionamiento frente a una crisis que era externa, ¿no? ¿Por qué el esquema es distinto? Bueno, porque una cosa es un esquema, una amenaza, ¿no? Que es externa, que es extendida en el contexto mundial, en este caso, y otra cosa es cuando se trata de una crisis generada dentro del territorio y circunscripta al territorio, más allá de los factores externos, como son la sequía, que no solamente afecta al Uruguay y que no es, digamos, manejable directamente, pero sí es algo que atañe directamente a las decisiones del gobierno en cuanto a las acciones inmediatas. Después podemos ver un poco también cómo esto ha ido cambiando, incluso en la percepción de la gente. Es decir, ha habido un cambio en el conjunto de la población en cuanto le carga la responsabilidad a este gobierno, cuanto a las anteriores, cuanto al conjunto del sistema, donde ahí también de alguna forma media en cómo se puede valorar por parte de la opinión pública esta crisis y cómo la está enfrentando el propio gobierno y estas figuras principalmente. Eso ha sido parte de la discusión, ¿no? Hemos visto en reiteradas ocasiones, no sé si con más intensidad incluso en semanas anteriores que ahora, a representantes del oficialismo y de la oposición señalarse mutuamente por responsabilidades, sobre todo vinculadas a obras que no se han hecho, y también en el caso de la oposición cuestionando el plan de gestión y las obras previstas a futuro por parte de este gobierno. Bueno, justamente una de las claves que aparece hoy puesta arriba de la mesa sobre esta crisis hídrica tiene que ver con cuánto dure, es decir, bueno, hay hoy en día valores, digamos, más aceptables en términos de los cloruros y los otros parámetros que se toman. Y bueno, ¿cuánto dura esta situación? Hay otro factor que hay que ver más adelante, es cuánta confianza se recobra en el agua de OCE pasada la crisis, ¿no? Ese va a ser un trabajo posterior. Entonces, el gobierno hoy tiene como desafío, primero, atravesar esta crisis. Segundo, cómo es que lleva adelante obras paliativas, que son estas que se están anunciando, y cómo es recibido por la población. Lo siguiente es cuánto hace para evitar una futura crisis de este tipo cuando venga el verano, cuando venga el próximo invierno, si es que se mantienen estas condiciones. Y lo otro es, el tercer factor viene a ser cómo se hace para recobrar la confianza en el agua potable de OCE, ¿no? Entonces, hay como varios elementos puestos arriba de la mesa sobre cómo el gobierno va transmitiendo la confianza que generó en el manejo de la pandemia. En el manejo de la pandemia, más allá de discusiones y algunas muy fuertes y enfrentamientos fuertes, en definitiva lo que se terminó traduciendo en el conjunto de la población es que
el gobierno estaba dando una serie de certezas y seguridades, ¿no? Bueno, hoy en día lo que está en discusión es justamente si está logrando transmitir esas certezas y seguridades frente a otra crisis. Uno de los ejes que tenés previsto desarrollar en profundidad es justamente el del manejo público de las situaciones. Yo, pensando en la comunicación puntualmente, recuerdo, y me surge allí una diferencia, un contraste muy fuerte, aquel uso continuo de las conferencias de prensa en tiempos de pandemia, con mucha gente en sus casas, también es cierto, en horario central, en televisión, no cadena nacional, pero sí conferencias que terminaban teniendo una llegada comparable o quizás superior. En ese sentido, estratégicamente hubo una decisión muy acertada. Y comparo eso de ese y me surgen diferencias con la situación actual, donde se ha optado por otro tipo de comunicación, con alguna excepción. Ha habido conferencias con ese formato en la torre ejecutiva, pero contadísimas. Bueno, sí, eso es un cambio muy relevante, ¿no? Es decir, acá lo que hay es, por un lado, quitarle parte del dramatismo, digamos, inicial, ¿no? Es decir, no considerarlo un hecho específico que requiera la atención permanente del presidente de la República, sino como un hecho que se va a ir controlando, que se van dando las noticias cuando el gobierno estima que son necesarias porque hay un cambio, de hecho expresado en esa forma. Cuando haya un cambio se va a anunciar. Mientras tanto, el agua será de esta calidad o el agua será o no superará determinados valores, es decir... Y el servicio está garantizado, ha sido una frase repetida también, ¿no? También, ¿no? Y se ha cambiado las formas en que se expresa del agua, ¿no? Del agua potable, el agua bebible. ¿No? El agua, digamos, no riesgosa o tomable, digamos. La ministra Karina Rando habló más recientemente de agua segura. Bueno, el agua segura, ¿no? Ese era el otro que no venía ahora. Entonces, se han ido cambiando la forma de comunicación y quitándole esa trascendencia y esa necesidad que genera también la ansiedad. Es decir, si el presidente está hablando todo el tiempo sobre algo es porque realmente es importante. Digamos, y genera la preocupación en la propia gente de qué es lo que va a decir, ¿no? En la medida que no hay anuncios es porque todo sigue igual, y ese ha sido el esquema que se ha usado ahora, ¿no? Para redondear, ya sobre el final, Delgado, yo lo decía al comienzo, es un muy posible precandidato, ¿no? Nada menos que del partido de gobierno, pensando en el ciclo electoral del año que viene. ¿Cómo lo afecta, si es que lo afecta todo esto, teniendo en cuenta que ha asumido un rol público en la gestión de esta crisis? Bueno, acá hay que separar distintas cosas. Por un lado, las responsabilidades que hablábamos antes. No aparece nítido que para la población la responsabilidad sea de este gobierno. Más bien lo contrario, más bien hay un reparto de responsabilidades, sobre todo en los propios votantes de la coalición multipartidaria, donde ponen el foco más en las anteriores que en este gobierno. Entre los votantes del Frente Amplio es un poco parecido, digamos, en sentido inverso, se pone un poco más la carga en el gobierno actual, pero también el votante del Frente Amplio es autocrítico, digamos, o crítico de los gobiernos del Frente Amplio. Lo ha hecho el expresidente José Mujica, eso también, mismo, ¿no? Es decir, bueno, aparecen las diferencias y aparece la mirada crítica a lo que hizo el Frente Amplio de los propios votantes. Entonces, el primer factor es en dónde se cargan las responsabilidades. Eso diluye un poco. Por otro lado, es la evaluación de la gestión sobre la crisis. Y eso tiene una valoración claramente negativa, muy sustentada en los votantes del Frente Amplio, pero que divide dentro de los votantes de la coalición. Ahora, lo que hemos visto en los distintos estudios de opinión pública es que la percepción o la opinión que divide a los votantes de la coalición en algunos temas, como puede ser la seguridad pública, como puede ser el manejo económico o en este caso la crisis del agua, no está siendo trasladada a la evaluación global del gobierno, ni del presidente, ni afecta directamente a las posibles candidaturas del Partido Nacional. Es decir, hay como distintos niveles donde se es crítico, se reparten responsabilidades, pero no termina trasladándose en un cambio en las preferencias electorales ni en la evaluación global que se hace del gobierno. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Seguimos haciendo MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Sí, y nos vamos ya mismo al Parlamento, al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que está allí en la Cámara de Diputados en la interpelación a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, por el cierre de Casa de Galicia. Adelante, Diego.
Así es, compañeros, como anunciábamos, ya terminaron las explicaciones por parte de las autoridades del MSP y de ACE, y ahora está la última respuesta de la miembro interpelante, Cecilia Cairo. Luego esto se vendrán unas conferencias de prensa tanto del oficialismo como de la oposición. Pero estamos en contacto con el diputado nacionalista Rodrigo Goni. Rodrigo, gracias por estos minutos y bueno, consultarte qué te dejan las respuestas que dan las autoridades tanto del MSP como de ACE sobre el cierre. Bueno, no solamente las respuestas que dio el Ministerio, sino los hechos. Los hechos demuestran que fue un proceso absolutamente exitoso. Si alguien hubiera querido apostar si lo que aprobamos por ley se iba a cumplir con tan buen resultado, muy pocos hubieran acertado, porque realmente todo lo que previó la ley, votada por todos, de cómo debía ser el proceso, que básicamente era continuar la asistencia de los usuarios, la atención de la salud, continuar con los trabajadores, continuar con los médicos, continuar con ese sanatorio dentro del sistema, todo se cumplió. Entonces es como una interpelación al éxito. Ha sido un rotundo éxito y se interpela algo que salió bien. Los cuestionamientos han sido respondidos por todos, no ha habido ningún tipo de desvío legal, ni de leyes anteriores, ni de la ley que votamos todos, porque reitero, los resultados están a la vista, que se cumplió al rajatabla. Incluso todos los cuestionamientos sobre criterios de cómo fueron los socios, para dónde fueron, todo eso estaba previsto en la ley. Diputado, ¿el cierre de la mutualitaria inminente? Bueno, desde hace 20 años, ¿no? Es decir, se entregó un enfermo en agonía o, si querés, un muerto tapado. Estaba clarísimo, estaba todo absolutamente evidenciado, incluso con todas unas situaciones fraudulentes que se han puesto en conocimiento en estos últimos tiempos, que hacían absolutamente insostenible, inviable. Y bueno, por eso también el juez intervino, cerró, por eso se pidió concurso, por eso, de alguna manera, todos los legisladores de todos los partidos aprobamos una forma de hacer este proceso que, reitero, fue absolutamente exitoso. Para cerrar, una consulta más que hace la miembro interpelante, que tiene que ver con un cierto favoritismo hacia una de las mutualistas, que es el Círculo Católico. Ella refería por la cantidad de socios, pero sobre todo lo que preocupa es por la adquisición del edificio de Millán y Raffo, que dice que también sea un préstamo express, es algo que no comprende. Si hay que acusar a alguien, es a todos los legisladores. Todos los legisladores, incluso creo que fue el senador Olesker el que propuso los criterios sobre los cuales se debían ir reasignando los socios y quienes podían comprar. Así que si acá hay fraude, los que cometimos fraude fuimos todos los legisladores al aprobar una norma que tenía naturalmente restricciones para intervenir en el remate y después para la reasignación naturalmente de sus usuarios. Y este ministerio lo que hizo fue aplicar estrictamente lo que dijo la ley. Si hubo fraude, si hubo corrupción, somos todos responsables porque fuimos todos los que votamos el procedimiento que finalmente se aplicó. ¿Y en cuanto al préstamo otorgado en forma express por el BROW? Quedó demostrado que no se utilizó, que no, esos recursos los tenía el Círculo Católico, incluso se leyó una carta explicativa de cómo se habían obtenido esos fondos, pero además creo que todas las fórmulas que tenían quienes podían adquirir en el remate, permitían, por su situación financiera y económica, adquirirlo sin ningún tipo de préstamo extraordinario. Diputado Rodrigo Goni, gracias por estos minutos. Muy bien, a las órdenes. Bien, volvemos a estudios, compañeros. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. ¿Y cómo ven los legisladores del Frente Amplio el desarrollo de esta interpelación? El Frente Amplio interpela en este caso y allí está Martín Duarte. Adelante, Martín. Gracias, Natalia. Bueno, en algunos minutos va a haber una conferencia de la bancada en su conjunto, pero le agradecemos unos minutos al diputado Carlos Varela para que nos dé una primer mirada de lo que ha sido esta extensa interpelación. Decíamos, comenzó alrededor de las 10:20 de la mañana con estas 44 preguntas que el miembro interpelante planteó. Carlos, gracias por estos minutos. Te sacamos unos minutos de la interpelación. ¿Qué primer balance, qué primer mirada se está haciendo de las preguntas, los cuestionamientos acerca de esta salida, de esta venta de Casa de Galicia, ¿no? Primero, lo conveniente que ha sido este llamado a sala de la ministra y de todo su equipo, porque en realidad luego de más de 5 horas de explicación del ministerio, que agradecemos por la seriedad con que lo hicieron, quedaron más dudas que certezas. Las principales dudas que planteó la miembro interpelante desde un principio todavía están sin aclarar. Más allá del esfuerzo que realizó el Ministerio, ACE, para tratar de justificar las acciones.
Acá hay gente perjudicada, hay trabajadores perjudicados, hay médicos perjudicados, hay una situación inexplicable de por qué ACE no se hizo cargo de todo el equipamiento y el edificio de Casa de Galicia. Eso no se ha podido explicar desde nuestro punto de vista en forma razonable, y creo que vamos a tener que pasar una etapa posterior una vez que culmine la interpelación, porque este tema no debe agotarse hoy, sino que tal vez pase a otra esfera de la vida parlamentaria. Por ejemplo, ¿qué tipo de cuestionamientos o una etapa posterior, dice, cuáles son los mecanismos que puede aplicar en este caso la oposición? Hay muchos, pero creo que hoy lo importante de esta etapa es que se ha entregado muchísima información que ahora vamos a analizar y tomaremos una decisión al respecto, pero no descartamos ninguna posibilidad de todos los que maneja el Parlamento para controlar al Ejecutivo. Bien, usted hablaba de lo insatisfactorio, de alguna forma, de las respuestas, hacía foco en algunas, en qué puso la mirada acerca, bueno, de la insatisfacción justamente de lo que fueron, decía, más dudas que certezas. Hay aspectos que tienen que ver, y vuelvo a insistir con esto, en cuanto a los instrumentos con que disponía el Ministerio para resolver el tema de Casa de Galicia, pensando en la gente y en los trabajadores. Y en el instrumento extraordinariamente importante que era un centro hospitalario de esas características en una zona de Montevideo y departamentos lindantes donde no hay otro centro de esas características. Yo creo que pudo haberse tomado por ACE, incorporado como debe estar incorporado dentro del sistema integrado de salud, y no haber pasado por instancias que por lo menos nos dejan algunas dudas respecto a cuál fue el destino final. Por lo que se aportó desde el punto de vista del dinero, pero fundamentalmente por la situación de incertidumbre que se les generaron a quienes se servían de ese centro de salud. Bien, diputado, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, volvemos con ustedes. Sigue la interpelación y decíamos en algunos minutos está planificada una conferencia de prensa por parte de la oposición acerca, bueno, de lo que han sido los cuestionamientos y de alguna forma las respuestas que brindó tanto el Ministerio como las autoridades de ACE. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Ahora cambiamos de asunto porque se maneja en Rivera la posibilidad de la instalación de una zona franca, proyecto que fue defendido por el intendente de ese departamento, Richard Sander, y lo defendió sobre todo poniendo el foco en los puestos de trabajo que este emprendimiento generaría. Y dijo que si no se concreta será responsabilidad del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En una entrevista con el semanario La Mañana, el intendente Richard Sander dijo que muchos que reclaman por el desempleo en Rivera no ayudaron con las gestiones por la llegada, por ejemplo, de una zona franca. En este sentido, Sander declaró que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no le mintió, pero si la zona franca de Rivera no se concreta, será su responsabilidad. El intendente recordó que junto al ministro Tabaré Viera y el diputado Marne Osorio se reunieron con el mandatario y le mencionaron que la zona franca era parte de la solución para el empleo y que allí le dijo al presidente Luis, vos tenés que cortar la banda, esto va más allá de los colores políticos. Las elecciones departamentales son otra cosa. Debemos buscar soluciones definitivas, no paliativas como los jornales solidarios, y parte de esta solución estaría con la firma de la zona franca, añadió Sander. No hemos bajado la recaudación y no hemos aumentado los impuestos. Somos la intendencia que recibe menos dinero por persona y se lo dije a todos cara a cara. Le doy valor a quien convenza al presidente y traiga inversiones para Rivera, pero no lo he visto, concluyó el intendente de Rivera. Otro asunto, personas en situación de calle denunciaron ser golpeadas por una banda con bates de béisbol en la zona de la Plaza de los Olímpicos y en el buceo. Recordemos que la denuncia, por lo menos ante los medios de comunicación, fue hecha en las últimas horas por un sacerdote. Hablamos de Omar Franca. Presentó aparte la denuncia, ahí sí formalmente, ante la seccional 11ª de Montevideo, ya que personas en situación de calle que asisten a la parroquia en la que se desempeña, llamada Santa Bernardita, le contaron acerca de la situación. Le preguntamos qué te pasó, te peleaste con alguien, y entonces ahí fue el primer relato. No, yo estaba durmiendo en una parada, a altas horas de la noche, vinieron unos tipos y me apalearon con un palo de béisbol y nada, y me fracturaron el brazo.
Nosotros, bueno, dijimos, ¿será verdad? ¿No será verdad? Lo que sé. Bueno, el tema es que luego en el trayecto del tiempo siguieron viniendo. Nosotros le fuimos preguntando a otros, ¿tú sabes algo de esto? ¿Has oído algo de esto? Sí, claro, son los antipasta. ¿Y qué hacen? Y bueno, nos encuentran dormidos con un bote de béisbol, con un palo de béisbol o con cadenas, nos agreden y nada, o disparamos o nos apalean. Y hoy de mañana fue el último caso que fue lo que me llevó a mí a tener que denunciar, porque me dice, le pregunté, hace tiempo que no te vemos por la ducha parroquial, porque él solía venir acá a bañarse, ¿no? No, estuve 4 días internado, mirá, me mostró el cuero cabelludo, un corte de cuero cabelludo, 4 días en el Pasteur, porque me apalearon. ¿Quiénes? Y los antipasta. Y seguimos en tema porque según averiguó MBD Noticias, a últimas horas de ayer, o en las últimas horas de ayer, día martes, un asesor del Ministerio del Interior, Andrés Capretti, que asesora al ministro Luis Alberto Heber, concurrió a la parroquia, hablamos de Capretti, esto en Malvín, en la que personas vulnerables denunciaron la situación recién resumida por el sacerdote. Lo hizo para interiorizarse de la situación y conocer el alcance de esta denuncia que escuchábamos, hecha por el cura Omar Franca. En este marco, la fiscal Graciela Peraza inició una investigación sobre el hecho y según fuentes de Fiscalía, por ahora, la información aportada es muy vaga, por lo que la fiscal solicitó al Ministerio del Interior que aumente el patrullaje en la zona para prevenir estas situaciones. La intervención de Capretti hizo que los senadores frente amplistas Charles Carrera y Sandra Lasso realizaran un pedido de informes al Ministerio del Interior. Según supo MBD Noticias, con el párroco Franza, el sacerdote que denunció, Capretti concurrió a la iglesia Santa Bernardita a entrevistarlo y a consultarlo por el caso y también se entrevistará directamente con las personas que han dicho haber sido golpeadas. El pedido de informes consulta por qué un asesor de un ministro se entrevista con denunciantes y tiene orden de fiscalía para intervenir, si no entienden que esto podría entorpecer la investigación o que intimida a las víctimas. Por otro lado, otra legisladora frente amplista, en este caso la diputada Micaela Melgar, solicitó en otro pedido de informes datos con respecto al Ministerio del Interior sobre denuncias previas contra grupos agresores de características parecidas al que se ha descrito en las últimas horas. Cambiamos de tema, les contamos que el sindicato de ANCAP continúa con paros, con ocupación en rechazo a la licitación para la asociación de la empresa estatal con una firma privada en el sector Portland. De este asunto habló públicamente en las últimas horas el secretario general de FANCAP, del sindicato de ANCAP, Manuel Colina, que dijo que hay un retraso en la parada técnica de la refinería de ANCAP, que según las autoridades tendrá un sobrecosto de $500.000 mensuales y que para el sindicato es responsabilidad del gobierno. La parada de refinería se tendría que haber hecho hace 1 año y medio. No se hizo porque este gobierno ahorra. Ahorra a costa del trabajo y ahorra a costa de los costos de la gente. Segundo, lo que se está haciendo es no votar, no hacer un régimen especial. La parada de refinería se va a poder hacer igual, solo que llevará más tiempo. No, pero es más pérdidas. Bueno, pero eso también está en las manos del directorio. Si el directorio retira el pliego, habrá condiciones para hacer el paro de unidades en régimen especial. Si no, no. Los trabajadores denunciaron que durante el fin de semana no entraron camiones a cargar combustible a la planta de La Tablada y por lo tanto deslindan responsabilidad por posible desabastecimiento. No entraron a cargar el sábado. No saben por qué. No sabemos. Estuvo abierta la planta está abierta hoy. No, o sea, lo que queremos decir es si falta algún litro de combustible en algún lado no es culpa de la federación, porque la federación no está tomando medidas que afecten el abastecimiento. Más de los entes, el sindicato de UTE, que ya venía en conflicto, profundizó esa situación de conflicto en reclamo de que se llenen vacantes y también anunció una serie de ocupaciones sorpresivas de lugares de trabajo. El colectivo entiende que la posibilidad de que empresas grandes consumidoras compren energía por fuera del ente es una privatización. A partir del 20 de junio
una empresa privada como la Coca-Cola le empezó a comprar energía directamente a otra empresa privada como lo es la empresa que se instaló en Salto, una empresa que tiene paneles fotovoltaicos, y empezó esta debacle. Hoy estos clientes libres que van a ir a comprar una energía mucho más barata a ese mercado ficticio, no van a pagar los costos que sí van a pagar en sus tarifas todos los hogares del cambio de la matriz energética. A esto se le suma que también la población tiene que saber, nosotros tenemos un estudio que hemos realizado recientemente donde comprueba que la energía de los generadores públicos es 300 veces más barata que la energía generada por generadores privados. Eso está comprobado, de hecho fue comprobado con el propio informe que hizo recientemente SANTE y la Universidad Católica con las cámaras empresariales de energía. Otro asunto, la compañía Undercover Global de España realizó espionaje al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y sus vínculos con otros mandatarios y exmandatarios de la región, como Cristina Fernández, Lula da Silva y José Mujica. Estos hechos ocurrieron en el momento en el que Ecuador le otorgó asilo a Julian Assange en su embajada en Reino Unido. La información fue revelada por el diario El País de España este martes y se convirtió rápidamente en tema de portada de los medios de todo el mundo, especialmente los latinoamericanos. Los detalles fueron filtrados de una investigación abierta por la justicia de España contra el exmilitar español David Morales, dueño de la compañía cuestionada. Los rastros del espionaje fueron hallados en una de sus computadoras personales incautada por la justicia. Esa investigación se centra en el espionaje contra Correa y busca establecer la relación de estos hechos con la CIA de Estados Unidos, cuyo nombre aparece varias veces en los archivos recuperados de la laptop de Morales. Según El País, Morales habría escuchado las conversaciones que mantuvo Correa con otros expresidentes de la región como la argentina Cristina Fernández, los brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff y el uruguayo José Mujica. Estos diálogos tuvieron lugar cuando Correa ya había dejado el poder en 2018. En marzo de ese año estuvo en Brasil y compartió escenario con Mujica y Lula. Global había sido contratada por Correa para controlar las reuniones de Assange con sus abogados mientras estaban en la embajada, pero todo indica que a pedido de la CIA empezó a perseguir a su cliente recibiendo entre 2007 y 2018 más de 13 millones de dólares. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional en Perú, donde a esta misma hora estamos en el pico de la actividad prevista para hoy, que es la toma de Lima, la tercera marcha y movilización en el marco de las que se vienen dando desde la destitución del presidente Pedro Castillo, reclamando que se termine el gobierno de Dina Boluarte, que llame a elecciones, que se cierre el Congreso y que además se cree una asamblea constituyente. También exigen que se aclaren las muertes de 67 personas, por lo menos en forma oficial, desde que comenzaron estas movilizaciones. Cortes de ruta, probablemente la situación más violenta hasta el momento, porque esto todavía no terminó, se dio en la sureña ciudad de Huancavelica, donde allí se prendió fuego justamente un edificio público y se dieron algunos enfrentamientos con la policía. Recordemos que la presidenta Dina Boluarte ayer dijo que toda esta movilización era antidemocrática. El mapa interactivo de alertas de la Superintendencia de Transporte indicó que los puntos de tránsito interrumpidos se encuentran en carreteras de las regiones sureñas de Arequipa y Cusco, así como en la amazónica de Loreto, mientras que el único incidente violento de la mañana se produjo en Huancavelica, una ciudad a 426 kilómetros al sur de Lima, donde desconocidos prendieron fuego la puerta de la sede de la prefectura, ubicada en la Plaza de Armas. Ante esta situación, agentes antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que rápidamente dejaron la zona y controlaron el fuego, que causó daños menores, mientras que el primer ministro Alberto Otarola declaró que el Ejecutivo reitera su llamado a la calma y a la paz a los manifestantes. El ministro del Interior, Vicente Romero, añadió que se realizaron movilizaciones y protestas pacíficas y que la policía está dando las garantías necesarias como corresponde y que hasta el momento, felizmente, no ha habido ninguna agresión hacia los agentes o personas que no participan en la protesta, ratificando que la seguridad está garantizada.
Horas antes, el ministro informó que en Lima se están usando más de 7.000 cámaras para vigilar las principales zonas del centro histórico, lo que, según dijo, da la posibilidad de ver cómo se desenvuelven las manifestaciones y le permite a la Policía Nacional tomar decisiones. La jornada de protestas ha sido convocada en Perú por organizaciones sociales, sindicales y políticas que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente, así como el esclarecimiento de los al menos 67 muertos que se han producido desde que comenzaron las marchas tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Y todavía se siguen dando repercusiones de lo que fue la reunión entre la CELAC y la Unión Europea que se desarrolló en Bruselas en estos últimos 2 días, que ha dejado un relanzamiento de las relaciones por demás importantes y donde uno de los temas más cáusticos estuvo precisamente en la declaración vinculada con Ucrania. Eso llevó incluso a una especie de retrucada entre Lula da Silva y Gabriel Boric, quien pretendía una manifestación más firme de parte de los gobiernos latinoamericanos con la situación en Ucrania, y Lula dijo que tenía que parar un poco de ser tan ansioso, que era muy joven y que seguramente esa inexperiencia era la que le estaba jugando una mala pasada a la hora de las definiciones. No obstante, Lula dijo que es muy optimista en el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y que hay que aprovechar la presidencia pro tempore de Brasil del bloque regional y la presidencia de España en el bloque europeo. El presidente brasileño estimó que en un plazo de 2 o 3 semanas los países del Mercosur deberán presentar a la Unión Europea su contrapropuesta sobre el capítulo ambiental para lograr un acuerdo definitivo entre ambos bloques. En una conferencia de prensa en Bruselas, Lula dijo ser optimista de que se pueda concluir este acuerdo antes de fin de año, ya que sería bueno tenerlo con España en la presidencia del Consejo de la Unión Europea y su presidencia pro tempore al frente del Mercosur. El mandatario dijo que la respuesta brasileña está siendo discutida entre los 4 países del bloque regional y en 2 o 3 semanas se entregará definitivamente la propuesta. Por su parte, la Federación de la Industria Alemana advirtió que el fracaso de este acuerdo comercial traería consigo consecuencias fatales para la política comercial del bloque comunitario y que hay que tener más en cuenta las necesidades de los estados del Mercosur para poder cerrar el acuerdo en el segundo semestre del año. En marzo, la Unión Europea presentó a los países del Mercosur una minuta con su visión de lo que debería incluir el capítulo ambiental adicional al negociado acuerdo comercial entre los 2 bloques, carta que Brasil rechazó enérgicamente. Tenemos más información. Transcurre, les contamos, el mes de la afrodescendencia. Y en este contexto, justamente, la directora de la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo, hablamos de Leticia Rodríguez, dijo que el racismo estructural es muy fuerte en nuestro país. En entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, Rodríguez aseguró que el racismo genera diversos tipos de afectación en las personas que lo sufren. El racismo estructural es fuertísimo en Uruguay. Digo, y más con una población que está migrando afrodescendiente bastante fuerte de varios países latinoamericanos, encontramos realmente una xenofobia también muy fuerte. Digo, se unen como estas 2 situaciones. El racismo estructural histórico, donde la gente desconoce la historia, desconoce realmente la historia de lo que ha sido el proceso de la trata transatlántica y de lo que tiene que ver hoy con nuestra realidad. Digo con nuestra realidad porque todavía pasa de que no importa en el ámbito donde vos estés, no importa donde vos te formes, siempre hay una situación de discriminación. La violencia psicológica que genera el racismo hace también que nosotros generemos mecanismos de defensa que son increíbles. Hay diferentes tipos de afectaciones, entre ellas, una de ellas es el tema de la autopercepción, ¿no? La calidad de la autopercepción de las personas que disminuye, que genera tasas realmente bien complejas con todo el tema de lo que tiene que ver con, digamos, suicidio y demás, también forma parte de la vida de las mujeres afro. Y ahora es tiempo de informe, ya en el tramo final de nuestra edición de hoy. Sí, vamos a recibir a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Juli, bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta bienvenida aquí en un nuevo lugar, pero haciendo lo mismo de siempre. Ahí está, sí, una renovación, es verdad, digamos, porque vamos a hablar además de terremotos. Un tema que también parece ser nuevo, que parece sorprender, pero en realidad nos sorprende a nosotros y a nosotras, porque hay quienes vienen estudiando esto desde hace bastante tiempo y tienen bastante información que señala que algo de esas características, como lo que ocurrió en Atlántida hace unos días atrás apenas, era de esperarse en nuestro país. Entonces, la idea de este informe es poder explicar un poquito en qué condiciones está nuestro país,
sobre todo nuestra zona del país, es decir, la zona sur, la cercana al Río de la Plata, que es la que más se ha estudiado por sus condiciones en el terreno, para entender qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro y, bueno, si tenemos que preocuparnos o no, que ya lo hablaremos más adelante. Es importante mencionar que hoy y ayer estuvimos leyendo un informe muy bueno, muy interesante, que hicieron Peter Baxter, que es un geofísico de la Universidad de Nueva Zelanda, Leda Sánchez, que ya la conocemos bastante, de la Universidad de la República del Uruguay, y Carlos Costa, de la Universidad de San Luis, en Argentina, que señalan que es importante elevar la clasificación del riesgo sísmico para el área alrededor del estuario del Río de la Plata, y específicamente en Uruguay. A esta conclusión se llega analizando la evidencia que hay, el terreno, pero sobre todo lo mal preparados que estamos para enfrentar algo de estas características. Horas después de este terremoto, que algunos llegaron a sentirlo, incluso allí en la zona de Atlántida o los alrededores, hubo otro terremoto con un poco más de intensidad en la zona de Neuquén, en Argentina. ¿Están vinculados? Bueno, eso nos ayudó a hablar un poco más todavía del tema, este otro terremoto, pero la realidad es que no, Nati, no están vinculados, fueron terremotos con características distintas, sobre todo por cómo se generaron y por cuál fue la cercanía a la superficie, contando desde el centro de la Tierra. Así que son dos terremotos completamente diferentes, generados por condiciones diferentes, pero que sí nos ayudan a hablar sobre este tema particularmente. ¿Por qué? Bueno, porque este estudio que les mencionaba anteriormente señala que al estar ubicados, como estamos aquí en Montevideo precisamente, en zonas que están lejos de el límite de las placas que están en América del Sur, tendemos a creer que no es un lugar con ningún tipo de riesgo sísmico. Y sin embargo... Y sin embargo lo hay. Y si bien es leve a moderado, tenemos que prestar atención sobre todo en cómo construimos nuestra ciudad. Y no solamente en términos de edificios, sino en otras cuestiones que están alrededor nuestro y que nos ponen atención sobre esto. Entonces, cuando hablaba ayer con este geofísico Peter Baxter, me decía que este evento que hubo en Atlántida, que no generó ningún tipo de destrucción, que no hubo muertes, que no hubo daños, incluso a ellos les parece una buena noticia. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar a... Una cosa que mencionaba bastante Leda Sánchez, que tiene que ver con invertir los recursos en investigación para poder prevenir estas situaciones, para poder entender qué es lo que pasa, pero también para empezar a revisar las normas de construcción y algunas cuestiones que tienen que ver con cómo está distribuida nuestra ciudad y también la zona rural, no solamente los edificios es la preocupación, y ahora más adelante vamos a hablar sobre eso, porque bueno, este lugar en el que estamos, y según este estudio, lo que menciona este estudio, es que hay una probabilidad del 10% de que haya un evento sísmico con daños en los próximos 50 años. Y si bien es una probabilidad del 10% en los próximos 50, la probabilidad aumenta a medida que pasa el tiempo. O sea que si no medimos los próximos 50, sino los próximos 100, 150, 200, esa realidad es aún más probable. Entonces, sí, ¿esas probabilidades cómo se estudian? Bueno, en realidad ellos realizan estudios, que esto es lo más importante para tener en cuenta en nuestro país, tomando en cuenta lo que ha sucedido para atrás y los registros que hay para atrás. De hecho, vamos a compartir ahora un primer fragmento de la entrevista con Peter Baxter, donde cuenta cómo se estudian estas probabilidades y por qué en nuestro país hay dificultades para pronosticar el futuro. There's a fairly natural law that, well, let me give you an example. If in a period of 10 years you record 100 events of magnitude 3, it's quite likely in that period you might have found 10 events of magnitude 4 and maybe one event of magnitude 5. We haven't had 10 years of recording. As you go higher up the scale, they occur less frequently. And this is the issue. You can't see the big ones because they only happen once every, I don't know, a couple of hundred years or whatever. Well, our history doesn't go back that far. But what we can see from the smaller ones is the environment which can produce larger ones. It's just a natural process. It happens everywhere. It's not just Uruguay. Bueno, teniendo en cuenta estas altas probabilidades de que haya algún evento similar en el futuro cerca de donde estamos ahora, y además pensando en que nunca lo tuvimos en cuenta y no estamos preparados como ciudades, ni siquiera en el ámbito rural, como decías, ¿tenemos que preocuparnos?
no es que tenemos que preocuparnos, tenemos que prepararnos, que son cosas diferentes. En realidad, la proximidad o no de un evento de características dañinas para nuestra ciudad, para nuestra zona, no es imposible de determinar. O sea, quizás sea en los próximos 50 años, pero quizás sea aún más adelante o menos. Claro. O sea, como explicaba Peter Baxter, nosotros cuando podemos determinar eso es cuando tenemos registros de magnitudes menores. Y aquí en Uruguay no tenemos registros hacia atrás de magnitudes menores como para poder pronosticar eso. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a pensar, por ejemplo, qué sucede en las zonas donde el suelo en el que construimos no está en las mejores condiciones, ¿no? Porque, como decía antes, no solamente tenemos que pensar en los edificios, tenemos que pensar, por ejemplo, en las construcciones precarias, que están construidas de chapa, que están construidas de bloques y, sobre todo, que no están construidas sobre un terreno preparado, ¿no? Y eso pasa muchísimo en las zonas a las afueras de Montevideo. Otra cosa que sucede, y que lo hablábamos con Peter Baxter, tiene que ver con de qué manera montamos algunas de las cuestiones que están por fuera de nuestras casas o de nuestros edificios. Por ejemplo, los aires acondicionados, que no estamos aquí en nuestro país preparados a tenerlos incrustados en la pared, sino que están simplemente presentados sobre la pared. Eso es lo que puede realmente generar daños, lesiones, incluso muertes. También me hablaba de que aquí en Uruguay él observaba mucho que se colocaban tanques de agua sobre una estructura de bloques. ¿No? No está de ninguna manera. Entonces, más allá de que la construcción esté preparada para grandes vientos en los edificios más altos, hay cuestiones que tienen que ver con cómo están nuestras propias casas y nuestros propios edificios preparados, incluso adentro de nuestros departamentos, que hacen que pueda llegar a ser peligroso. Bien, sobre el cierre, ¿hay algún aporte más? Sí, vamos a estar nuevamente escuchando un fragmento de Peter Baxter, donde lo que explica en realidad es, bueno, que un ejemplo de algo que sucedió en Christchurch, en Nueva Zelanda, donde él es, un evento que él pudo experimentar y que tiene características similares a las de Montevideo, porque no se encuentra cerca de los lugares de subducción, no se encuentra cerca de los límites de las placas sísmicas, es un lugar que es parecido a donde estamos nosotros en la historia de Río de la Plata, sin embargo fue un evento que tuvo muertes, que tuvo lesiones, que tuvo daños en los edificios, en las casas, y que nos lleva a la conclusión de que donde se producen más daños no es donde estamos más cerca de las zonas de peligro en términos de terreno, sino donde estamos menos preparados. It was a 6.2, 185 deaths, more than 6,000 injuries, 1,240 buildings were demolished, another 10,000 houses were demolished. It was completely unexpected because it was assumed that that was a stable zone away from the main subduction areas. There are many examples. Those are just two I've given you, but they're all over the place. I've found them in Germany, North America, Canada, Middle East, places which are not directly connected with plate subduction. It happens all the time, but it's so infrequent that nobody's prepared for it. And because they're not prepared, that's when you get the most... I mean, I did read a statement from one gentleman that there are more deaths and injuries from within plate earthquakes than there are subduction zones because we're not prepared for them. Estamos casi en el final, despedida con previo repaso del pronóstico del tiempo. Sí, como todos los días repasamos el pronóstico de Inumet para la zona metropolitana. Mañana jueves 20 de julio va a estar algo nuboso, no está previsto que llueva, 5 grados la mínima, 17 la máxima. Y van subiendo las temperaturas, tampoco se prevé que llueva este viernes 21 de julio, pero observen, la mínima será más del doble de alta que la prevista para mañana. 11 de mínima y 24, altísima para esta época, la temperatura máxima. Para ese día, sobre todo luego del mediodía, dice Inumet que va a estar ventoso. Y el sábado llegó el verano, 22 de julio, miren lo que es, algo nuboso, 17 grados la mínima, 25 la máxima. Estamos llegando al final, ya llega al lado B, como siempre, a la pantalla de TV Ciudad. Y luego la letra chica. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Gracias por estar, como siempre. Que pasen bien.